Bendiciones para todos, hermanos. Cuando hablamos de los grupos de comunión familiar y como ya comenzamos a hacerles partícipe de este seminario que realizamos acá en Puerto Barrios, otra de las inquietudes y tendencias es el fruto, acerca del fruto. Algunos dicen, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hacemos? Porque se ha perdido fruto. No están los mismos. Comenzaron los grupos con cierta cantidad de discípulos y ahora hay menos. Entonces vemos la necesidad de impartir una enseñanza que tiene que ver con la permanencia del fruto. Y está basada en Juan 15 y Juan 17. En Juan 17 vamos a ver principios importantísimos para que nosotros podamos conservar este fruto. Así es de que les invito también para que juntos seamos parte de esta enseñanza y que naturalmente podamos aplicarla también allá en cada lugar donde nos encontramos. Bendiciones para todos. Bienvenidos todos a este seminario. Participemos de esta gracia del Señor, edifiquémonos y dejemos que el Señor siga glorificándose en medio de nosotros. Así de que vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor en esta hora. Amén. Y vamos a darle la bienvenida a mi hermano Luis Fernando Arango, que él imparte esta enseñanza también. Amén. Muy buenos días a todos, hermanos. Es una bendición el que podamos continuar aprendiendo y escuchando lo que el Señor nos está diciendo, nos está hablando en este seminario de grupos de comunión familiar. Quiero esta mañana pedirles que me acompañen, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos todos a Juan, capítulo 15. Diga conmigo la permanencia de fruto. Dice Juan, capítulo 15, allí en el versículo 16, lo leemos todos juntos, dice: no me elegisteis vosotros a mí, y os he puesto para que vayáis, y vuestro fruto, para que todo lo que pidiereis al Padre. Muy bien, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Debemos tener clara nuestra elección. No decidimos nosotros por Cristo, fue Él quien decidió por nosotros. Eso es lo que dice la Escritura allí en el verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Fue Él quien decidió por nosotros. Él nos vio, Él nos llamó, Él nos hizo parte de su reino, nos hizo participar de su herencia. Ahora, eso no significa que nosotros le estamos haciendo un favor al Señor. La Escritura es clara y el Señor afirma: no fueron ustedes los que me eligieron a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. Debemos, por lo tanto, sentirnos honrados por haber sido elegidos por el Señor. Dile al de la par: debes sentirte honrado porque el Señor te eligió. Ahora, al tener clara esa base, entonces viene lo siguiente: si el Señor me eligió, si el Señor nos eligió a nosotros, ¿para qué nos eligió? Dice la Escritura, ¿se recuerdan ustedes allá en Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 2? Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer. Entonces el Señor nos eligió para obedecer. Sin embargo, en base a esa obediencia, esta elección que el Señor hace, dice el verso 16 allí nuevamente: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. En base a esa obediencia que nos enseña el apóstol Pedro, tiene que ver entonces con ir y llevar fruto. Recuerden ustedes que la Escritura dice: el sembrador salió a sembrar. Era un sembrador,
pero él obedecía, él salió a sembrar. Entonces, el Señor no dijo que esperáramos a que el fruto, a que las personas lleguen a nosotros. Él dijo, id. Digan conmigo, id. Nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto. Su voluntad entonces no es que nosotros estemos sin fruto. Él ya preparó todo para que obedeciendo nosotros y yendo tengamos fruto. Pero dice al final del verso 16, y vuestro fruto, ¿qué dice? No están todos, y vuestro fruto permanezca. Esa es la parte en la que vamos a centrarnos en esta mañana. ¿Por qué? La voluntad de Dios es que haya permanencia en el fruto. Si no permanece el fruto, no quiere decir que esa no es la voluntad del Señor, por supuesto. Pero si el fruto no permanece, es porque hay algo que estamos haciendo mal, de una manera incompleta, o hay algo que no estamos haciendo, porque esa no es la voluntad de Dios. Por ejemplo, alguien puede obedecer y puede ir, pero ¿qué pasa si ese discípulo tiene fruto, pero después desatiende al fruto, no cuida el fruto? ¿Qué va a pasar con el fruto? Se va a perder. Entonces, obedeció, hizo algo, pero de una manera incompleta. Por eso es que el fruto en algún momento puede también no permanecer al descuidarlo. Entonces, para entender esto acerca de la permanencia del fruto, porque esa es la voluntad de Dios, ese es el diseño de Dios, que el fruto que traigamos sea un fruto permanente. Digan conmigo, un fruto permanente. Para entender eso, entonces necesitamos saber qué es lo que hace que el fruto permanezca. Y por eso es justamente en lo que nos vamos a concentrar en esta enseñanza. Dice la Escritura, allí mismo en Juan, vaya conmigo por favor 2 capítulos adelante, el capítulo 17, Juan capítulo 17, versos del 1 al 3. Juan 17 del 1 al 3. Miren esto, hermanos, es maravilloso. Jesús tenía claro cuál era la base. Jesús tenía claro cuál era el fundamento para que los que él iba a discipular permanecieran. Miren ustedes el verso 3. El verso 2 vamos a leer, desde el verso 2. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, ¿para qué cosa? Para que dé vida eterna. La versión de las Américas dice, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna. Eso es lo que dice la versión de las Américas. Y el verso 3, todos juntos lo podemos volver a leer. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida? Que te conozcan a ti y a Jesucristo. Entonces, vamos hoy a ver principios fundamentales para que el fruto permanezca. Y para que el fruto permanezca, el primer principio es que debe necesariamente conocer a Dios. El fruto debe experimentar a Dios. El primer principio entonces para que el fruto permanezca es que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo. Una cosa es que me conozcan a mí como discipulador, que te conozcan a ti como discipulador, que conozcan el templo, que conozcan a los demás hermanos. Una cosa es que conozcan el pastor, el ministerio, ¿verdad? Y que podamos decir, bueno, el sábado pasado el grupo fue donde hermano Jorge, ¿verdad? La siguiente semana toca en la casa de hermana María. Y eso es parte de, pero no es trascendental. El nuevo discípulo debe conocer al Señor. La voluntad de Dios es que todo nuevo convertido, todo fruto, participe de la vida eterna. Y el verso 3 dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Entonces, conocer a Dios, ese conocer a Dios en la vida del discípulo, del nuevo convertido, es fundamental para su permanencia. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo ellos van a conocer a Dios? A ver, quisiera que me ayudaran algunos de ustedes. ¿Cómo van a conocer a Dios? Por favor. Yendo a la palabra. Yendo a la palabra.
¿Alguien más? Que reflejemos a Cristo en nuestras acciones. A ver, ¿qué fue lo que le dijo Felipe al Señor? Le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué fue lo que respondió Jesús? ¿Qué fue lo que le respondió Jesús a Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muy bien. Entonces, vemos claramente, necesitamos discipuladores que expresen a Dios. Necesitamos discipuladores que muestren a Dios, que expresen la naturaleza de Cristo. Eso es lo que va a hacer que cada discípulo, que cada nuevo convertido conozca verdaderamente al único Dios verdadero. Que puedan ver en la vida del discípulo, en la vida del discipulador, porque el discipulador continúa siendo un discípulo, pero que puedan ver la expresión del carácter de Cristo. Que allí sea donde el nuevo discípulo diga, bueno, mi discipulador sabe perdonar. Yo veo la expresión, la naturaleza, los genes del Padre allí. Yo puedo ver la naturaleza de Dios. Por lo tanto, así también conozco a Dios y yo quiero que esa naturaleza y esa imagen de Cristo siga siendo formada en mi vida. Ese principio, que conozcan a Dios, verdaderamente a Dios, al único Dios verdadero y a Jesucristo, va a hacer que los discípulos permanezcan, que el fruto sea un fruto permanente. Continuemos leyendo, versículos 4, todos juntos, 4, 5 y 6, ¿qué dice? Verso 6 dice, he manifestado tu nombre, continuemos. Tuyos eran y han guardado tu palabra. Muy bien, el segundo principio fundamental para que el fruto permanezca es manifestar el nombre del Señor. Miren ustedes el versículo 6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Para que el fruto permanezca entonces es necesario que manifestemos correctamente el nombre del Señor. ¿Qué significa entonces manifestar el nombre del Señor? Recordemos que una cosa es conocer a Dios y otra cosa es manifestar su nombre, el nombre del Señor. Cuando la Escritura dice, he manifestado tu nombre, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa manifestar el nombre del Señor? A ver. Es dar a conocer el nombre del Señor, reconocerlo. Dar testimonio del Señor. Es dar testimonio. Dar a conocer el nombre del Señor tiene que ver con dar a conocer su poder, su autoridad. A ver, ayúdame por favor aquí, Adán. Adán, en este ejemplo me va a ayudar. Ven aquí. Gracias. Adán es un nuevo discípulo. Está recién convertido. Acaba de reconocer el señorío de Cristo. ¿Cuál es el estado de Adán? Es un niño en la fe. Él está comenzando a caminar, pues naturalmente, en esta carrera maravillosa del Evangelio. Él es un discípulo de Cristo, pero su estado es débil porque está iniciando. Entonces, para que Adán como fruto permanezca, lo que dice el verso 6, regresemos, he manifestado tu nombre. Él debe entender que debe manifestar el nombre del Señor. ¿Y qué quiere decir eso? Manifestar el nombre del Señor. ¿Qué dice? En tu nombre. ¿Qué va a pasar? A ver, vamos a ese texto. Marcos capítulo 16. No pierdan Juan 17. Marcos 16 y versículo 17. Alguien que me ayude, por favor, a leerlo. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Continuemos. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muy bien, gracias. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen en mi nombre. Estamos en ese segundo principio. Manifestar su nombre. En mi nombre, ¿qué van a hacer? Todos en la Escritura. Echarán fuera demonios. Adán es un nuevo discípulo, pero él debe saber que él puede en el nombre del Señor manifestar ese nombre. ¿Cómo? Echando fuera demonios. ¿Qué más? Hablando nuevas lenguas. ¿Qué más? Sanando a los enfermos, poniendo sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Qué es eso? A ver.
Manifestar, pero eso tiene que ver con la autoridad. Él debe saber como discípulo, como nuevo convertido, como fruto, que él sí tiene esa autoridad del Señor para manifestar su nombre. De no hacerlo, ¿cómo se va a sentir él? Se va a sentir todo débil. Se va a sentir que no puede, todo incapaz. ¿Y qué dice la Escritura? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él debe saber que todo lo puede en Cristo, que él puede manifestar la autoridad, el poder del Señor que hay en el nombre del Señor. Recuerden que la Escritura, muchas gracias Adán, puedes tomar tu lugar. La Escritura nos habla con respecto al nombre del Señor. Dice: todo lo que pidiereis en mi nombre. ¿Qué dice ese texto regresando a Juan? Todo lo que pidiereis en mi nombre, Él os lo dé. ¿Y qué quiere decir eso? Todo lo que pidamos que es conforme al propósito de Dios, que contribuye a cumplir el propósito de Dios. El Señor nos ha dado, no nos ha dejado solos, nos ha dado los recursos que necesitamos para que cumplamos su propósito. Por eso dice el Señor: he manifestado tu nombre a los que me diste. Miren ustedes el verso 7, siempre ahí de Juan capítulo 17. Dice: ahora, todos juntos, Juan 17, 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Miren esto. Todo discípulo debe saber que todo lo que el discipulador le está impartiendo viene de Dios, procede de Dios. Todo nuevo convertido debe tener claro esto, que el discipulador es un enviado de Dios, fue elegido. No me elegisteis vosotros a mí. El discipulador es un enviado de Dios, fue elegido por Dios para ir. Y lo que le está impartiendo al discípulo es algo que es de Dios, que viene de Dios. Veamos el tercer principio fundamental. Muy bien, dice: porque las palabras que me diste. Ese es el tercer principio fundamental. A ver, ¿cuál es el primer principio? Para que el fruto permanezca debe conocer al Dios verdadero y a Jesucristo. Número 2, manifestar el nombre del Señor. Tiene que ver con su poder, con su autoridad. El tercer principio tiene que ver con darles las palabras del Señor. Verso 8, regresemos: porque las palabras que me diste les he dado. ¿Por qué el discípulo entonces va a permanecer? Porque naturalmente es un fruto al que se le está dando las palabras del Señor. No son mis palabras, no son nuestras palabras como discipuladores, no son nuestros pensamientos, no son nuestros argumentos, son las palabras del Señor. Y debemos examinar justamente eso. ¿Qué le estamos impartiendo al discípulo? ¿Qué debe ser? Las palabras del Señor. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el diseño? ¿Cómo debe hacerlo? Son las palabras, son las directrices del Señor. Esto va a producir 3 efectos poderosos en la vida de todo discípulo. Y están justamente allí en el versículo 8. Que dice: y ellos las recibieron. ¿Y qué sigue diciendo? Y han conocido y han creído que tú me enviaste. Dentro de ese principio de dar las palabras del Señor, cuando lo estamos aplicando, eso produce 3 efectos poderosos en la vida de cada discípulo. Primero dice que las recibieron, luego dice, verso 8, todos estamos ahí, y han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿Y qué sigue diciendo? Y han creído. La versión de las Américas dice: porque les ha dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron, y creyeron. ¿Qué le corresponde al discipulador? Dar las palabras del Señor. ¿Y qué pasa con los discípulos? ¿Qué debe provocar eso? ¿Qué efecto debe provocar en la vida de los discípulos cuando tienen un discipulador que está dando las palabras del Señor? Todo discípulo las va a recibir, las va a entender y las va a creer. Entonces, todo discipulador debe estar velando por eso, porque las reciban, porque entiendan que esto viene de Dios y que naturalmente las crean. Yo les he dado las palabras que me diste. Cuando estamos dando las palabras del Señor, debe producir ese efecto en la vida del discípulo. Que las reciban, que las entiendan y que las crean.
La parábola del sembrador hace referencia a esto. El buen fruto, ¿qué características tiene? Oye la palabra, entiende la palabra y la hace. Cuando dice que la hace es porque la cree. El hacer tiene que ver con creer, es lo que dice Santiago, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mis obras por fe. El creer entonces tiene que ver con el hacer. La buena tierra es el que oye, es el que entiende y ¿qué más? Y es el que hace. ¿Por qué hace? Porque creyó. El cuarto principio fundamental para que el fruto permanezca lo encontramos ahí del versículo 9 al versículo 2. Miren esto. El cuarto principio fundamental para que el fruto permanezca. Jesús está diciendo, yo ruego por ellos. Jesús orando por los discípulos. Por lo tanto, ese principio es que el discipulador debe estar orando por cada uno de los discípulos. Miren ustedes allí en el versículo 11, regresemos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, ¿qué dice? Guárdalos en tu nombre. Pero veamos cómo empieza orando Jesús. Miren ustedes el verso 9, perdón. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Digan conmigo, porque tuyos son. Eso es base, eso es fundamental. Jesús reconocía que los discípulos eran de quién, eran del Padre. Pero Jesús entonces está orando y está diciendo, ¿verdad? Está orando, está rogando por ellos. Padre, porque tuyos son. Jesús reconocía que eran del Padre, está confesando, ¿verdad? Regresamos al ejemplo de Adán. Entonces, ¿cómo el discipulador debe estar orando por el discípulo? ¿Cómo el discipulador debe estar rogando por el discípulo al Padre? Señor, gracias por la vida de Adán. Yo sé que es un discípulo tuyo, que tú me lo has confiado. Yo oro, yo ruego por él, Señor. Vean lo que dice el versículo 11. Al final, Padre Santo, a los que me has dado, ¿qué dice? Guárdalos. Señor, ruego por Adán. Tú me lo has confiado, pero oro por él para que sea guardado. Para que tú guardes a Adán, para que tú, Señor, guardes a Cristian, para que tú guardes a Ever, guardes a Heidi. Esa debe ser la oración del discipulador por los discípulos. Ahora, veamos eso tan importante que nos enseña al final también del versículo 11. Para que sean, dice, uno, así como nosotros. Miren, hermanos, el Señor nos está evaluando en todo esto. Estamos siendo medidos por el Señor. ¿Por qué el fruto ha permanecido o por qué el fruto no ha permanecido? ¿Qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer? Jesús también ora para que sean uno. En el grupo de comunión familiar me doy cuenta que Adán no se lleva con Cristian. Pues naturalmente yo debo de enseñarles, estoy en ese proceso, les estoy formando para que ellos aprendan a expresar a Cristo, pero también debo orar para que sean uno. Esa fue la oración de Jesús, ahí está el diseño, ahí está cómo debemos orar por los discípulos. Jesús claramente nos lo enseña. Entonces, ese cuarto principio, el discipulador debe estar orando por cada uno de los discípulos. Ahora, el quinto principio que quiero compartir con ustedes en esta mañana se encuentra en el versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, ¿qué dice? Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos, ¿qué dice? ¿Sino quién? Cuando dice yo los guardaba, ¿qué significa? Cuando dice yo los guardaba, los cuidó. El quinto principio fundamental para que permanezca el fruto tiene que ver con cuidarlos. Jesús habla con Pedro y le pregunta, le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le dice, apacienta mis ovejas. Cuando Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, ¿qué le está diciendo? Atiéndelos, cuídalos. Es ahí donde Jesús enfatiza, veamos el verso 12 nuevamente. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos, ¿qué dice?
Ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Hermanos, si aplicamos estos principios fundamentales, el fruto va a permanecer. Por eso el Señor nos está evaluando, lo dije hace un momento, nos está midiendo. Ninguno de ellos, viene esa afirmación, se perdió. ¿Pero por qué? Yo los guardé. Linda esa declaración de Jesús. Jesús cuidaba a sus discípulos, y todo discipulador debe estar cuidando a los discípulos del Señor que le han sido confiados, y nadie debe perderse aplicando estos principios. Jesús entonces pedía que los guardara, pero tenía el testimonio de que Él cuidaba a los discípulos. Recuerden que ahí Jesús está pidiendo que los guarde también, porque prácticamente está despidiéndose de los discípulos. No se trata de decirle: Señor, oro por la vida de Adán. Nuevamente el ejemplo de Adán, ¿verdad? Señor, como es tuyo, guárdalo tú. Si se pierde, Señor, es porque tú no lo guardaste. No. Es como aquel padre, ¿verdad? O aquellos padres que dicen, aquella madre que dice: mire, yo ya a mi hijo se lo dejé al Señor. Yo ya le dije que se encargue él, y ellos no los cuidan. Entonces Jesús tiene ese testimonio de cuidar, de velar por los discípulos que él tenía también. Vean ustedes, eso no implica entonces que el discipulador ora: Señor, guarda a los discípulos, guárdalos en tu nombre, y yo me desentiendo. No, Jesús es claro, ¿verdad? Cuando dice: Señor, tú me los diste, es decir, están bajo mi responsabilidad. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba. Tuyos eran, tuyos son, tú me los diste. La pregunta es: ¿cómo estamos cuidando a los discípulos que están a nuestro cargo, que nos han sido confiados y que están en el grupo de comunión familiar? David, recuerden ustedes, que cuidaba las ovejas de su padre. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, Jetro. Jacob cuidaba las ovejas de Labán. Fue gente en la que Dios cumplió su propósito, pero no los dejó sin esa vivencia, sin esa responsabilidad de cuidar. Cuando el Señor nos ha dado algo, nos va a pedir cuenta por eso. David debía entregar cuentas a su padre por las ovejas que le habían sido confiadas. Moisés igual, Jacob igual. El Señor nos pedirá cuentas de los discípulos que nos ha confiado. Por eso debemos apacentarlos, por eso debemos cuidarlos. Me llama la atención cuando David viene y expresa: mire, viene el león, viene el oso, y quería tocar una de las ovejas. Yo venía y defendía a la oveja, cuidaba a la oveja. ¿Cuántas veces el enemigo viene, verdad? Viene el león, viene el oso, y nos arrebata una de las ovejas. Y es fácil decir: es que mire, ya no quería, es que se descuidó. No, pero al evaluar lo que el Señor nos está enseñando en esta mañana a través de estos principios para que el fruto permanezca, podemos realmente saber si ha sido algo que hemos dejado de hacer y que debemos corregir. Por eso el quinto principio fundamental es que debemos cuidar a los discípulos. Y el último principio, el sexto, que quiero compartir esta mañana, principio fundamental para que el fruto permanezca, no que sean los únicos, hay más, pero voy a compartir 6 esta mañana. Está en el verso 18. ¿Qué dice el verso 18? Todos juntos una vez más: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Para que el fruto permanezca, debe ser enviado. Digan conmigo: enviado. Celebramos cuando presentamos al fruto. ¿Sí o no? Claro que sí. Hemos tenido presentaciones de fruto, nos alegramos porque estamos presentando al fruto. Pero realmente, hermanos, la celebración aún mayor debe ser cuando el fruto está siendo enviado. ¿Por qué? Porque es un fruto también que ha permanecido, que ha crecido, que ha alcanzado madurez, ha llegado hasta ahí. Verso 18, regresemos. Ahí de Juan 17. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Qué debemos disfrutar nosotros entonces? Cuando Adán es enviado. Adán es un fruto. ¿Y qué quiere decir ser enviado? Naturalmente él puede ser enviado al ir con su discipulador a discipular a otros, pero cuando él está siendo enviado, ¿qué quiere decir? ¿Está siendo enviado a qué? ¿A qué está siendo enviado? A ver, les ayudo.
Está siendo enviado a establecer el reino de Dios. Él está siendo enviado cuando Él inicia, cuando Él comienza su grupo de comunión familiar. Es un fruto que ha permanecido. ¿Pero por qué ha permanecido? A ver, veamos estos principios. ¿Por qué Adán es un fruto que ha permanecido? Porque ha conocido al único Dios verdadero y a Jesucristo. ¿Por qué ha permanecido Adán? Porque ha manifestado o manifestó el nombre del Señor, su poder, su autoridad. ¿Qué más? ¿Por qué Adán ha permanecido? Es un fruto que es constante. Porque recibió, porque entendió y porque creyó las palabras del Señor. Ojo con esto y miren qué lindo. Este trabajo es de doble vía. Nada de esto es sin el discipulador. Claro, es intervención divina, por supuesto. Pero el discipulador es un instrumento útil en las manos de Dios para que los discípulos crezcan, se fortalezcan, maduren, permanezcan. Él es quien está dando a conocer, expresando a la persona de Cristo. Está llevándole a manifestar el nombre del Señor. Está impartiéndole las palabras del Señor. ¿Y qué más? ¿Qué debe seguir haciendo el discipulador? ¿Cuál fue el cuarto principio que vimos allí? Ora por cada discípulo, por nombre. Sabe que son del Señor, pero ora por cada uno de los discípulos. ¿Qué más? Los cuida, los atiende, los ministra, ¿verdad? Si algún discípulo está expuesto por ahí para que el enemigo lo arrebate, viene y lo está cuidando. ¿Pero por qué? Porque Él sabe que un día va a enviarlos. Él sabe que un día ese fruto debe ser enviado a establecer el reino de Dios. Ahora, ¿qué va a hacer Adán con otros? Exactamente lo mismo que su discipulador hizo con él. Por eso son 6 principios fundamentales. Alguien puede venir y dice, mire, yo tengo fruto, el problema es de que el fruto no permanece. ¿Qué dice la Escritura? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes, yo os elegí a vosotros. ¿Para qué? Para que vayáis y llevéis fruto. Mire, yo he llevado fruto para la gloria de Dios, el problema es que no ha permanecido. Bueno, examinemos hoy lo que el Señor nos está hablando a la luz de la Escritura. Estos principios fundamentales para que el fruto permanezca. ¿Y cuáles son? Número 1, dijimos, conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Número 2, manifestar el nombre del Señor. Número 3, darle las palabras, que reciban, que entiendan, que crean las palabras del Señor. Número 4, orar por cada uno de los discípulos. Número 5, cuidar a los discípulos. Y número 6, debe ser enviado a establecer el reino de Dios. Mi nombre es Jacob Arana Bocanegra, pastor de la Iglesia del Calvario en El Chal. Doy gracias a Dios por haberme permitido estar en este seminario que se ha dado para ejecutar de una mejor manera el trabajo en los grupos de comunión familiar. Dios nos ha permitido traer una cantidad muy bonita de discipuladores y gente que va hacia a ser discipuladores también. Y doy gracias a Dios porque esta palabra ha venido a retar nuestras vidas. Cada enseñanza en cada salón en el cual hemos estado ha sido una confrontación para hacer mejor el trabajo de la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Insto a todo aquel que tenga la oportunidad en futuras ocasiones pueda hacer ese esfuerzo, porque esto conlleva a la vez de ese esfuerzo que hacemos que la iglesia siga adelante, que la iglesia haga el trabajo correctamente. Dios les bendiga, bendiciones para todos. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder saludarles. Mi nombre es Luqui de Martínez. Es una bendición formar parte de los adiestradores que el día de hoy estuvimos compartiendo las enseñanzas que el Señor nos dio para cada uno de los discipuladores, pero también para los discípulos y los ministerios que se hicieron presentes a este llamado. Hoy el Señor nos confrontó y nos llevó a que como discipuladores, pero también como discípulos, veamos cómo están los recursos que Él nos ha dado en el grupo de comunión familiar. Cómo están esas redes, cómo están esas barcas, cómo están todo lo que el Señor nos ha dado. Pero también nos llevó a que llevemos a esos discípulos al abrevadero
que los llevemos al diseño nuevamente, para que puedan reproducirse, para que puedan multiplicarse, pero conforme a la imagen del Señor. Fue una bendición y seguirá siendo el poder ser adiestrados, el poder ser formados por nuestro pastor César del Cid. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, hermanos, mi nombre es José Manuel Vélez y realmente para mí ha sido una bendición y un gozo el poder ser partícipe de este seminario de grupos de comunión familiar y poder ser parte de los adiestradores y poder impartir cada una de las enseñanzas que el Señor ha revelado a nuestro pastor y poder ser ese instrumento útil para poder transmitir los designios de Dios. Realmente vemos la gracia, la misericordia de Dios, vemos el favor de Dios para con cada uno de nosotros, porque el Señor nos está revelando su diseño, el Señor está corrigiendo aquellos faltantes que aún tenemos cada uno de nosotros y por eso damos gracias a Dios, porque vemos que su amor, su plan, su propósito para con cada uno de nosotros se está cumpliendo. Declaro bendiciones sobre cada uno de ustedes, hermanos, y ha sido un gusto, una bendición poder saludarles. Saludos a todos, soy Yamina Saktik. Fue para mí un privilegio el poder ser parte de los adiestradores en este seminario donde el Señor de una u otra manera vino a corregirnos, a ubicarnos y a revelarnos una vez más todo aquello que tiene que ver con su diseño. Es un privilegio ser parte y ser formada por el siervo de Dios en este tiempo, en esta etapa donde como discípulos debemos de apegarnos directamente al diseño, a lo que Dios ha dicho, el estar viendo las varas, el estar viendo día a día el diseño y no perderlo de vista. Que el Señor les bendiga, esperamos tenerles algunos de ustedes muy pronto en estos seminarios y que podamos disfrutar de las bendiciones de Dios a través de su revelación.